El dragón inmortal. Capítulo 14. Un futuro incierto. La competencia llegaba a su punto culminante, y la Academia Kuo mantenía una ventaja impresionante sobre su rival, la Academia Zenith. Issei saboreaba la dulce victoria. La satisfacción fluía a través de él, acompañada de una creciente arrogancia. Si hubieran perdido, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para revertir el resultado. Afortunadamente, eso no sería necesario. Sus compañeros de equipo celebraban jubilosos. La confianza había dado sus frutos, y la Academia Kuo había demostrado que ya no era la sombra de lo que fue en el pasado. En contraste, los estudiantes de la Academia Zenith felicitaban a sus oponentes, aunque ocultaban una profunda decepción. Zack, en particular, estaba destrozado. Como el primero en caer en la batalla, algunos compañeros insinuaban que él era el culpable de su humillante derrota. Era lamentable cómo los seres humanos solían buscar chivos expiatorios cuando las cosas no salían según lo planeado. Parecían ciegos ante las consecuencias de sus propias acciones. Sin embargo, la ira de Zack crecía con cada mirada despectiva que recibía. Un deseo feroz de venganza se apoderaba de él, y su odio hacia su presa aumentaba con cada minuto que pasaba. Esta humillación era aún más dolorosa porque su tío Renjiro, el entrenador de su sección de Kendo, había presenciado su derrota ante un humano. Renjiro conocía bien a su sobrino y no sería compasivo. La familia Yagyu era famosa por producir a los mejores espadachines, y una derrota de un miembro de la casa Yagyu ante un humano era inaceptable. Zack entendía que no podía simplemente regresar a casa sin resolver esta vergonzosa situación. Si lo hacía, se convertiría en el hazmerreír de su familia y, posiblemente, de toda la comunidad de demonios. La presión era abrumadora. Mientras Zack se sumía en sus pensamientos, una voz ronca lo interrumpió. Era su tío Renjiro. «Oye, Zack, ¿podemos hablar un momento?», dijo con seriedad. Zack sabía lo que le esperaba. Cuando estuvieron lo suficientemente alejados de los demás, Renjiro detuvo a Zack y lo miró con firmeza. Sin previo aviso, Renjiro golpeó fuertemente a Zack, dejándolo sin aliento. ¿Comprendes en qué problema nos has metido por tu culpa?, exclamó Renjiro enojado mientras sostenía a Zack por el cuello, levantándolo del suelo. Perder ante un humano, ¿entiendes lo que dirá el líder cuando se entere? Zack, con dificultad para hablar, asintió en silencio. «Espero que comprendas la gravedad de la situación», advirtió Renjiro, aflojando su agarre. Zack cayó al suelo, recuperando el aliento y tosiendo. «¿Estás seguro de que ese chico es simplemente un humano?», preguntó Zack, aprovechando la oportunidad para aclarar sus pensamientos. «Me da igual si es de otra raza», respondió Renjiro con firmeza. «Tu única preocupación debe ser resolver este problema». Renjiro se alejó, dejando a Zack en medio de su ira y desesperación. Mientras Zack golpeaba el suelo con frustración, sabía que se enfrentaba a un grave dilema. Su futuro y el de su tío estaban en juego, y la presión para resolver este problema era abrumadora. «Maldición. Aunque destroce a ese humano, no podré escapar del castigo del líder», pensó con frustración mientras revisaba la marca que le dejó el golpe de su tío. «Dios, esos golpes duelen». Zack había entrenado desde niño con su tío, y perder ante un humano delante de él era una humillación insoportable. En la familia Yagyu, un recién nacido era entregado a un miembro de la familia para que lo criara y guiara en el camino del espadachín. En el caso de Zack, fue diferente. Su tío lo eligió porque nadie quería encargarse del segundo hijo del líder. Sí, Zack era el segundo en nacer, y según las tradiciones de la familia Yagyu, el segundo hijo carecería del talento de su hermano mayor para el manejo de la espada. Como dictaba la tradición, su hermano mayor era un prodigio en este campo, un genio en el manejo de la espada. Mientras que Zack podría perfeccionar una técnica en meses de esfuerzo constante, su hermano lo lograría en días. Esa era la diferencia entre el trabajo arduo y el talento innato. A pesar de eso, Zack había ganado una buena reputación dentro de la familia gracias a todos los años de esfuerzo invertidos. Pero toda esa dedicación se evaporaría si las noticias llegaban a oídos de su padre, el líder. Incluso si recurriera a la ayuda de su hermano, no podría cambiar nada. Ambos eran conscientes de sus actos. Sin embargo, lo que desconcertaba a Zack era cómo había perdido.
no podía haber sido vencido por un simple humano, a menos que ese humano no fuera realmente humano, sino de otra raza. Eso es imposible, murmuró Zack, riéndose de sus propias especulaciones. Era absolutamente inimaginable que su oponente fuera de otra raza. Durante el combate, no había sentido nada fuera de lo común. Sin embargo, esa duda seguía rondando su mente. Claro, también podría ser posible. Pero, de repente, una idea brilló en su mente. Si demostraba que su rival no era humano, podría al menos evitar un castigo más severo. Aunque le parecía una idea terrible, ya que su líder probablemente no aceptaría a un perdedor en la familia. La presión de la situación aumentaba cada vez más. Esto va a ser difícil, pensó con ira mientras se alejaba del lugar. Durante todo el camino, pensó en diferentes maneras de resolver el problema, pero ninguna parecía tener éxito. En el pasado, había enfrentado problemas similares y los había resuelto eliminando a la persona que los causaba. Pero esta vez no podía hacerlo. Su tío lo había visto perder. No me queda otra opción que seguir por este camino, dijo riéndose. Pero primero, vamos a calmar esta ira. Zack estaba decidido a hacer las cosas a su manera, incluso si eso significaba tomar el camino más arriesgado. Pero si fracasaba, su vida estaría en juego. Aunque había una posibilidad de que ganara, Zack nunca se preocupaba por los resultados. Si fallaba, era porque no se había esforzado lo suficiente. Si tenía éxito, era el resultado de sus esfuerzos. Ese era el ideal de Zack. Nunca había creído en la suerte o los milagros. Para él, no existían esas cosas. Si fallabas, era porque no habías trabajado lo suficiente. Si tenías éxito, era motivo de celebración y autoelogio. Así era la vida. Nada era fácil si no te esforzabas por alcanzar tu objetivo. Zack podía ser un niño arrogante, pero no era estúpido. Comprendía la gravedad de la situación en la que se encontraba. Desde el momento en que se encontró con su hermano, desde el momento en que su tío lo golpeó, todo había sido una evaluación de la gravedad de la situación. Y, como había sospechado, la situación era realmente grave. No tenía una relación armoniosa con el líder, nunca la había tenido, ni con los otros miembros de su familia. Por lo tanto, el castigo que se avecinaba sería su vida. Por eso su tío también actuó de la manera en que lo hizo. Después de tantos años entrenando con él, Zack sabía que su tío estaba tratando de ayudarlo, aunque le resultaba amargo admitirlo. Pero en estos momentos, no podía confiar en nadie, ni siquiera en su tío. A veces, el destino tenía otros planes, incluso si tus ideales eran diferentes. No se podían desafiar las escrituras del cielo. Zack no lo sabía, pero este suceso cambiaría su destino. Por primera vez en la historia, el destino de alguien cambiaría. Un futuro incierto se cernía sobre él, un futuro en el que él mismo decidiría si seguir el camino hacia la felicidad o el del odio y el sufrimiento. Mientras tanto, en la casa de los Yagyu, una discusión tensa llenaba el aire, la ira reinaba en el lugar. ¿Cómo es esto posible? Se escuchó un grito de ira que pertenecía al líder de la casa, el padre de Zack. Como lo has escuchado, padre, mi querido hermano, tu segundo hijo favorito, perdió ante un humano, en una pelea, 1 a 1. Lo humilló el apellido Yagyu, dijo Takashi, el hermano de Zack. Cuida lo que dices, Takashi. Yo no tengo favoritos, respondió el líder. ¿Sabes una cosa, Takashi? Dime, padre, dijo Takashi. Si me estás mintiendo, el único que morirá no solo será tu hermano. Ahora largo, advirtió y despidió a Takashi. Takashi asintió y se retiró con una enorme sonrisa en su cara. Había logrado su objetivo. Ahora solo le tocaba esperar, ya que todo estaba marchando según el plan que había elaborado. Maldita sea, esa basura sigue causando problemas, pensó el líder con enojo mientras miraba un retrato en la pared. El retrato estaba adornado con un marco de oro y tenía diseños elegantes. Era un retrato de la difunta esposa del líder, pintado con detalles tan perfectos que parecía una fotografía. Su cabello azul y sus ojos dorados destacaban, combinados con su figura y piel blanca, le daban un aire de belleza única. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era la espada que ella sostenía. Era delgada y larga, de color negro con detalles rojos, con una cadena que salía de su empuñadura y estaba unida a su mano. Era simplemente extraña.
Estaba cerca de esa espada, pero nunca pude poner una mano encima de ella. Pero cuando moriste, la espada desapareció, dijo casi lamentándose. Por culpa de ese niño, ese bastardo. Fue el culpable de que murieras y de que la espada desapareciera. El líder estaba más preocupado y se lamentaba más por la pérdida de la espada que por la vida de su esposa. Estaba obsesionado con esa espada. Maldita sea, mataré a ese bastardo, murmuró como un perro rabioso. Takashi, quien estaba en la salida del salón de los tesoros, estaba satisfecho con una sonrisa. Él estaba al tanto de los sucesos a su alrededor, y ver a su padre comportarse de esa manera solo le provocaba asco. Pobre de ti, padre. Una vez que mi hermano descubra la verdad, las cadenas se romperán, pensó Takashi riéndose. Y todo lo que has construido se irá a la ruina. Takashi se alejó del lugar, su sonrisa no tenía precio. Con solo imaginar que su hermano matara a su padre, sentía emoción. Ahora que había llegado este momento, planeaba aprovecharlo al máximo. Ya había puesto en marcha todo lo necesario para su plan, y solo le quedaba esperar para ver cómo se desarrollaban las cosas. Aunque la espera no es lo mío, la soportaré, dijo Takashi con una sonrisa juguetona. Quiero ver cuál será tu próximo movimiento, hermano. Un padre obsesionado con una espada, un hijo mayor con intenciones desconocidas y un segundo hijo con un futuro incierto. El enfrentamiento en la familia Yagyu había comenzado. Capítulo 15. El enfrentamiento inevitable. Issei avanzaba hacia su hogar mientras el tiempo parecía acelerarse a su alrededor. Un torrente de emociones se agolpaba en su interior, una mezcla intensa de adrenalina y determinación que le inundaba. A veces, estas oleadas emocionales le recordaban su propia humanidad, un recordatorio constante de sus raíces terrenales. Su mente estaba ocupada por el recuerdo de una persona especial, alguien que lamentablemente había partido de su vida. La idea de no volver a verla le sumía en una suave melancolía. Deseaba poder comunicar sus pensamientos y sentimientos a esa persona, aunque fuera solo un gesto. Sin embargo, parecía que algo o alguien se interponía en su camino. Issei recordaba vívidamente su última conversación con Raig, su leal compañero dragón. Tras la competición, había intentado comunicarse con él sin éxito. Era una situación extraña y desconcertante. Sus pensamientos se vieron abruptamente interrumpidos cuando el mundo a su alrededor se oscureció y el cielo adoptó un inquietante tono rojizo. El aire se llenó de un silencio opresivo. Issei entendió de inmediato que estaba atrapado en una emboscada. A pesar de estar distraído por sus pensamientos, Issei sonrió ante la obvia hostilidad de su enemigo. «Así que estás tratando de tomar venganza, ¿verdad?», murmuró con un tono desafiante. «¿Cómo era tu nombre?». «Ah, sí, Zack». Issei inclinó ligeramente la cabeza y, con un movimiento elegante, esquivó un ataque sorpresa que amenazaba con atravesarlo. A pesar de la emboscada, su sonrisa no se desvaneció. «Por tu reacción, ahora puedo decir que en realidad no eres humano», comentó Zack repentinamente, tomando a Issei por sorpresa. Issei rió con gracia. «¿Un humano? ¿Realmente crees que si no fuera humano no te habría vencido?», respondió con diversión en sus ojos. «No me hagas reír. ¿Acaso he estado contratando payasos para mi circo?». La burla de Issei encendió la ira de Zack, quien comenzó a atacar con más ferocidad y enojo. Cada movimiento de su espada estaba imbuido de un poder destructivo, cortando el aire con un aterrador rugido. Cada golpe resonaba como el lamento de una criatura en duelo. Issei, por su parte, esquivaba con elegancia y gracia, burlándose de los intentos de Zack. Cada uno de sus movimientos parecía llevar una dosis extra de desprecio. Mientras esquivaba los ataques, seguía provocando a su enemigo. Zack al principio estaba muy confiado en sus habilidades, pero ahora se estaba dando cuenta de que sus habilidades eran insuficientes ante este adversario. Y como era de esperar, recibió un tremendo golpe que lo dejó sin aliento. Retrocedió violentamente, tratando de recuperar el aliento. Al hacerlo, miró a Issei con ira, aunque un profundo temor crecía en su interior. El golpe comenzó a surtir efecto, causándole un dolor agudo que hizo crujir sus dientes. Zack estaba sorprendido por esta experiencia. «¿En serio, solo un golpe me afectó de esta manera?», pensó. Ignorando el dolor, se centró en Issei, quien estaba tranquilo con una sonrisa.
Por un momento, Zack pensó que ese golpe era una advertencia de que no era débil, como había creído. Era comparable a los golpes de su tío o incluso más fuerte. Solo el hecho de provocar a alguien más poderoso que su propio tío le causó escalofríos. Issei, por su parte, se sentía un poco aburrido. El oponente frente a él era demasiado débil. Ni siquiera había sentido el golpe real. Fue solo la presión del viento. Si realmente lo hubiera golpeado, Zack estaría muerto. Su golpe habría dejado inconsciente a un demonio de alto nivel o incluso más. Zack, sin embargo, había resistido. Era extraño y admirable. «Vamos, dame una buena pelea, ¿acaso no viniste a matarme?», mencionó Issei de nuevo. «Maldito, haré que te arrepientas», respondió Zack. Zack, ignorando sus pensamientos anteriores, se lanzó hacia Issei con determinación. Quería vengarse y recuperar su honor. La cabeza de su oponente sería el trofeo de su honor restablecido. La habilidad y maestría de Zack con la espada eran sorprendentes. Sus cortes parecían sencillos a los ojos de Issei, como si un niño de 8 años manejara la espada. Era una experiencia lamentable. «¿En serio, eso es todo?», dijo Issei con tono de decepción. La provocación de Issei encendió la ira de Zack, quien comenzó a atacar con aún más ferocidad y velocidad. Cada uno de sus movimientos estaba cargado de un poder destructivo, y los aires se llenaron con el sonido de su espada. Issei continuó esquivando los ataques con facilidad, burlándose de los intentos de Zack. Este último estaba confiado en sus habilidades al principio, pero poco a poco se daba cuenta de que era inútil ante Issei. El orgullo de Zack se desmoronaba al darse cuenta de que, incluso con todos sus poderes, no podía superar a su rival. ¿Había sido en vano todo su entrenamiento y esfuerzo?, se preguntaba. Pero rendirse no era una opción. Zack estaba decidido a luchar hasta el final, a morir con la cabeza en alto. A pesar de estar superado, no permitiría que su orgullo quedara completamente destrozado. Finalmente, Issei rompió la defensa de Zack con un gesto hábil y le golpeó en el estómago con precisión. Zack escupió sangre y retrocedió, jadeando de dolor y frustración. «Vaya, nunca pensé que fueras más débil de lo que parecías», comentó Issei con calma, mirando a su oponente derrotado. «Pensé que eras fuerte, por eso buscaba venganza. Pero parece que me equivoqué». A pesar de su derrota inminente, Zack seguía luchando con valentía. Su determinación ardía, y aunque estaba siendo superado, no dejaría que su orgullo quedara completamente destrozado. Con dificultad, Zack se levantó, agarró su espada con firmeza y continuó atacando con ferocidad. Utilizó todas las técnicas que había aprendido a lo largo de los años, pero Issei esquivaba hábilmente todos sus ataques. Sin embargo, los ataques de Zack no se detuvieron. Siguió avanzando con determinación. Issei no pudo evitar sorprenderse por la tenacidad de su oponente. Al observar sus ojos en blanco, se dio cuenta de que Zack había perdido la conciencia. Su cuerpo actuaba por puro instinto. Issei no pudo evitar sentir un toque de admiración por la fuerza de voluntad de su oponente, aunque al mismo tiempo lo consideraba una decisión insensata. Issei finalmente decidió poner fin al combate con un simple gesto. Zack cayó al suelo con un sordo golpe, aunque su mano aún sostenía con firmeza la espada. «Vaya, para ser un demonio con un aura tan desagradable, tienes el cuerpo de un auténtico espadachín», comentó Issei con una sonrisa irónica mientras observaba a Zack en el suelo. De repente, Issei sintió una descarga eléctrica en su cabeza, lo que lo hizo agarrarse la cabeza con fuerza. El dolor que experimentó fue inenarrable, y se dio cuenta de que esta agresión no provenía del exterior, sino que era un ataque directo a su mente. Su visión se nubló y luchó por no perder la conciencia, pero el dolor era abrumador. El agotamiento que se apoderó de su cuerpo debido a esta súbita agresión era inmenso, y no pudo mantenerse en pie. Finalmente, Issei cayó al suelo, completamente agotado. La sangre comenzó a brotar de sus fosas nasales, provocando una sensación de confusión en Issei. Luchaba por no gritar, pero antes de que pudiera expresar su agonía, se desmayó. Para cuando Issei se dio cuenta, se encontraba en medio de la nada, un lugar oscuro desprovisto de vida y rodeado por la soledad. El suelo yacía cubierto de cadáveres y charcos de sangre. La confusión se apoderó de él, ya que este paisaje mental era completamente desconocido.
Sin vacilar, comenzó a explorar el lugar, pero sin importar cuánto caminara, siempre estaba rodeado de cadáveres y sangre que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. ¡Qué lugar tan extraño!, murmuró para sí mismo. Sin embargo, de repente, todos los cadáveres se elevaron en el aire y flotaron hacia el cielo, amontonándose sobre Issei, quien no tuvo tiempo de escapar. Cerró los ojos y, al abrirlos, se encontraba en otro lugar completamente distinto. Esta vez, el entorno estaba igualmente desolado, pero aún más despojado de vida. Issei sintió una extraña empatía con el ambiente, pero rápidamente recuperó la compostura. Cuando se dispuso a explorar, el cielo se distorsionó y dio paso a un lugar que conocía de sus recuerdos más felices. Un paisaje de su antiguo mundo. El cielo nocturno estaba iluminado por innumerables estrellas, un pueblo rodeado de majestuosas montañas y una exuberante vegetación. Era verdaderamente hermoso. Pero de repente, el paisaje sufrió una transformación aterradora. El cielo se volvió rojo, la mitad del pueblo quedó en ruinas y las montañas se desmoronaron. El hermoso recuerdo se convirtió en una pesadilla. Issei no supo cómo reaccionar, solo pudo observar cómo las llamas consumían gradualmente el pueblo. Sabía que reaccionar ante un pasado que solo eran visiones era irracional, pero sus emociones querían desbordarse, aunque las controlaba con firmeza. Es doloroso, ¿verdad? De repente, una voz interrumpió sus pensamientos, dejándolo en estado de shock. Su cuerpo se tensó al reconocer esa voz. ¿Cómo no iba a reconocerla? Era la voz de la persona que lo había llevado al borde de la locura, alguien especial de su pasado. Mientras tanto, Drake luchaba con su cuerpo herido y exhausto, tratando de mantener a raya la ruptura de los sellos. ¡Maldita sea! ¿Por qué no pueden quedarse quietos?, gritó de ira. Hasta ese momento, había logrado mantener la situación bajo control, pero algo había interferido en su trabajo y un sello se rompió. En ese momento, no pudo hacer nada más que enfrentarla y permitir que los otros sellos se rompieran, o ignorarla y centrarse en proteger los sellos restantes. Optó por la segunda opción, que era la más segura, pero nunca imaginó que ella lo atacaría de tal manera que lo dejaría al borde de la muerte, forzándolo a esconderse. La lucha infligía un daño mental tremendo a Issei. Ahora no sabía dónde podría estar esa cosa, pero estaba seguro de que no traía nada bueno consigo. Su poder era abrumador, y no estaba seguro de si se acercaba al nivel de Issei, aunque temía que pudiera superarlo. Pero ahora, el problema más grande al que se enfrentaban era el misterio que rodeaba a los demás sellos que se mostraban significativamente más grandes que el que acababa de romperse. Un escalofrío recorrió la espalda de Drake mientras se imaginaba lo que podrían contener. El sello anterior ya había demostrado ser desafiante, pero la incertidumbre sobre los sellos restantes lo llenaba de ansiedad. Si algo volvía a interferir en el proceso de contención, Drake no estaba seguro de si sería capaz de detenerlo. Su espíritu se encontraba en un estado de agotamiento y le llevaría tiempo recuperarse por completo, lo que a su vez debilitaba su poder. Aunque no quisiera admitirlo directamente, Drake albergaba una intensa curiosidad acerca del pasado de Issei, de quien había sido en tiempos pasados. ¿Un dios? ¿O algo aún más asombroso? Anhelaba conocer la verdad detrás del enigma que era Issei. Capítulo 16. El encuentro en la pesadilla. El paisaje desolado ardía con llamas que devoraban todo a su paso, y lo que una vez pareció un simple recuerdo o visión se reveló como una pesadilla viviente. Frente a Issei se alzaba la figura que alguna vez había considerado su esposa. La revelación dejó a Issei sin palabras, su corazón palpitaba con fuerza mientras su mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. Su cuerpo anhelaba acercarse y abrazarla, buscando consuelo para la tormenta de emociones que azotaba su interior. Sin embargo, la figura que se hacía llamar su esposa mantenía su rostro oculto en las sombras, como si quisiera preservar el misterio que rodeaba su mirada. Un silencio opresivo llenaba el ambiente, interrumpido únicamente por los suspiros ahogados de Issei. En un intento desesperado por recobrar su compostura, se golpeó la cara, dejando una tenue marca como testimonio de su acto. A pesar de la marca física, su mente se aclaró. Por un instante, creí que estaba perdiendo la razón, reflexionó Issei mientras sus ojos se posaban en su esposa.
En ese momento, se dio cuenta de cuán cerca había estado de caer en la trampa de esta ilusión. Era plenamente consciente de la artimaña que se desplegaba a su alrededor. Se rió de su propia ingenuidad, comprendiendo que, si hubiera cedido ante esta artimaña, habría lamentado su elección por toda la eternidad. No obstante, el paisaje seguía ardiendo a su alrededor, las llamas devorando todo a su paso. Era una escena dolorosa de contemplar, incluso para Issei, ya que le recordaba un día que, aunque había ocurrido hace mucho, aún permanecía vívido en su memoria. Issei tenía claro que esta pesadilla era una ilusión diseñada para llevarlo al límite de su cordura. Su esposa no era más que un producto de sus recuerdos, aunque no pudiera recordar su rostro, su nombre permanecía grabado en su memoria. Ana. Para él, Ana había sido su salvación en un momento dado, una mujer hermosa que lo había aceptado y dominado por completo, una época de su vida que había sido una aventura completa. Maldito seas, ¿cómo te atreves a ponerme en esta situación? ¿Acaso no recuerdas quién fui en el pasado? Gritó Issei con furia, desafiante. En ese momento, el tiempo pareció detenerse, las llamas aterradoras se extinguieron y el entorno quedó inmóvil. En medio del silencio, comenzaron a resonar pasos que retumbaban inquietantemente alrededor de Issei. Los pasos eran pesados pero ágiles, como los de un titán caminando sobre la tierra. Cada paso hacía que el suelo vibrara, sumiendo a Issei en una creciente inquietud. Por supuesto que lo recuerdo, comenzó a hablar la misteriosa figura de Ana. Lo recuerdo con una claridad que supera las aguas más cristalinas. De repente, se detuvo frente a Issei, o al menos eso parecía, ya que su rostro seguía oculto entre las sombras. La tensión en el aire era palpable, y las palabras de Ana llevaban consigo una extraña combinación de burla y seriedad que mantenía a Issei en vilo. Pero ahora, ya no eres lo que eras en el pasado. Ahora eres solo una hormiga en comparación con lo que fuiste, agregó, sus palabras flotando en el aire con un aire de desprecio. Las palabras de Ana provocaron una risa amarga en Issei. ¿De verdad? No me digas. Entonces, ¿quieres escuchar lo que tú eres ahora? Dijo Issei, riéndose con un toque de ironía. La figura de Ana pareció tensarse, y su cuerpo comenzó a agrietarse como un jarrón a punto de romperse. Al ver esto, Issei no pudo evitar sentir una sensación de triunfo. Había descubierto la debilidad de esta ilusión. Parece que mi pequeña amiga se ha enojado, bromeó Issei, pero no recibió respuesta alguna. En lugar de eso, la figura de Ana se desmoronó por completo, liberando una radiante oscuridad que sumió todo en la negrura total. No había luz, solo oscuridad, y esta oscuridad comenzó a converger en una única forma. Esta forma tenía la apariencia de un dragón, pero no era un dragón común. Así es como has elegido manifestarte, murmuró Issei mientras observaba con cautela la figura. Unos ojos sin vida de color blanco se abrieron, insinuando que esta criatura estaba lejos de ser común, que era una pesadilla en sí misma. Emitió un rugido estremecedor, un grito tan atroz como el lamento de un cerdo al ser sacrificado. El grito resonó en todo el lugar como un eco aterrador. Issei se mantenía en pie, observando cómo la figura crecía en tamaño con cada segundo que pasaba. La figura, en un rugido ensordecedor, dio origen a una horda de sombras que emergieron de las profundidades del abismo. Cada sombra avanzaba como un alma en pena, sus lamentos llenando el aire y creando una cacofonía de dolor y sufrimiento. Era como si el mismísimo infierno se hubiera materializado ante sus ojos. Todas las sombras se enfocaron en Issei, arremetiendo contra él con maldiciones y blasfemias, como si lo consideraran culpable de sus muertes. Con un simple gesto de sus manos, Issei las disipó, haciendo que desaparecieran en la nada. Sin embargo, la figura no perdió tiempo y se lanzó al ataque, aunque no de la manera que Issei hubiera esperado. De pronto, recuerdos del pasado afloraron en la mente de Issei, forzándolo a retroceder unos pasos. Cada recuerdo era un ataque directo a su cordura, un recordatorio de tiempos pasados que amenazaba con desestabilizarlo por completo. La figura se rió, burlándose de la aparente incompetencia de Issei. Te has vuelto débil, Issei. Ya no eres el mismo que fuiste en el pasado. Un simple recuerdo es suficiente para vencerte. Issei suspiró, dejando atrás el cansancio mental que lo había afectado. Tienes razón, admitió. Ya no soy el mismo que fui en el pasado. Ahora soy mejor que eso.
en un abrir y cerrar de ojos, Issei apareció junto a la figura, cuyos movimientos se volvieron frenéticos mientras intentaba defenderse de los ataques de Issei. Cada golpe lanzado por Issei hacía retroceder a la figura, que luchaba con tenacidad para mantener su forma. La figura, envuelta en oscuridad y furia, no parecía dispuesta a darse por vencida. Se las arreglaba para bloquear algunos de los golpes de Issei, pero la mayoría de ellos la alcanzaban, haciéndola retroceder con cada impacto. Los alaridos distorsionados de la figura resonaban en el aire, una mezcla de rabia y desesperación. Finalmente, con un grito desgarrador, la figura logró escapar del alcance de Issei. Su respiración era agitada, y su forma se retorcía como si estuviera hecha de sombras. ¿Qué diablos?, murmuró la figura, su voz temblorosa y cargada de sorpresa. Issei, con calma y determinación en sus ojos, se acercó a la figura herida. «¿Lo sientes, verdad?», preguntó, llamando la atención de la figura mientras se movía con gracia alrededor de ella. «Esta versión supera a la de mi pasado. No necesito usar todo mi poder para reducirte a pedazos». La figura apretó los dientes con frustración. «Maldito», gritó con rabia, sus ojos llenos de furia ardiente. La figura comenzó a atacar de manera desesperada, sus afilados dientes intentaban morder a Issei, pero él los esquivaba con destreza sobrenatural. Las garras afiladas de la figura también se lanzaron hacia Issei, pero solo cortaban el aire mientras él se movía como una ráfaga de viento. La figura lanzaba poderes oscuros tras poderes oscuros hacia Issei, pero cada uno de sus ataques fallaba miserablemente. Issei, en un momento de tregua en la batalla, decidió poner fin a la lucha. Con un simple movimiento, desarmó a la figura, arrebatándole la espada que sostenía con violencia. La figura, ahora desarmada y debilitada, parecía apenas capaz de mantenerse en pie. «Vaya, nunca pensé que fueras más débil de lo que imaginaba», comentó Issei, observando a la figura con una sonrisa socarrona. «Por un momento pensé que te habías vuelto poderoso, por eso saliste del sello. Pero al parecer, me equivoqué». La figura, agotada y herida, pero sin perder su terquedad, se rió con dificultad. «Y no soy el único que lo hará», murmuró con voz ronca. Ante las palabras de la figura, Issei dedujo que algo más estaba sucediendo. No habría sido posible que el sello se debilitara por sí solo. Algo o alguien debió haber intervenido para que eso sucediera. «Respóndeme esto», dijo Issei, inclinándose hacia la figura herida. «¿Quién rompió el sello?». Sabía que estas entidades no habrían roto el sello por sí solas. Algo o alguien más tenía que haber interferido para debilitarlo. La figura, con una sonrisa cínica en el rostro, respondió entre risas forzadas. «Hasta ahora no te das cuenta», dijo burlonamente. «Me sorprende que seas tan ingenuo, igual que en el pasado. No has cambiado nada, sigues siendo el mismo. Amor. Esa mierda no existe. ¿Sabes cuántas veces hemos sufrido por eso?». Un grito lleno de rabia escapó de la boca de la figura mientras continuaba riéndose con amargura. Sus palabras resonaron en la mente de Issei, quien observaba con atención cada uno de sus gestos. Ante esta revelación, Issei no pudo evitar soltar una risa siniestra y retorcida. La figura, confundida por la reacción de su oponente, seguía luchando por liberarse, aunque sus fuerzas estaban menguando rápidamente. «Vaya, has dado en el clavo en una cosa», dijo Issei, su voz llena de malicia. «Sí, me he enamorado. Igual que en el pasado. Dijiste que no he cambiado, y tal vez tengas razón. Mi alma puede que no haya cambiado, mi ser puede que sea el mismo, pero ¿sabes lo que sí ha cambiado?». Issei hizo que la gravedad aumentara repentinamente, haciendo que la figura gimiera de dolor mientras era presionada contra el suelo. «Lo que ha cambiado», continuó Issei en un tono gélido, «es que ahora entiendo lo que debo hacer para liberarme de ustedes. Para cambiar, ustedes deben dejar de existir, igual que los demás. No lo han dicho, pero yo no soy igual que en el pasado. Soy algo peor». «Ah». La risa descontrolada de la figura desconcertó a Issei. «¿De qué te ríes? ¿Acaso crees que te será fácil eliminarnos? ¿Acaso crees que somos débiles como en el pasado? No. Ahora somos más fuertes que antes». «Ah». Issei no dijo nada, solo procesando lo que decía la figura.
Él estaba consciente de que estos seres eran considerablemente fuertes en el pasado, pero si las palabras de esta figura eran ciertas, entonces era un gran problema para Issei. Se fijó en la figura, que seguía gritando como loca, y lo único que pensó fue que algo estaba interfiriendo con los sellos. Mátame, igual los demás no tardarán en salir, y matarán a esa persona que más amas, igual que en el pasado. Eso fue lo que derramó la gota del vaso. La ira de Issei explotó, y en un golpe de energía mandó a volar a la figura. Los golpes no cesaron ahí, seguían impactando en el cuerpo del ser. La figura trataba de moldear su cuerpo, pero le era inútil, los golpes de Issei eran más rápidos y precisos, impidiéndole cambiar de forma. Issei, con la ira desatada, no se contenía como lo había hecho antes, ahora sus golpes resonaban y hacían temblar el lugar. En el oscuro y silencioso ambiente, solo se escuchaban los gritos desgarradores de la figura. Cada golpe le provocaba un dolor que resonaba con su esencia, causándole aún más sufrimiento. Por un momento, la figura pensó que había sido una mala idea provocarlo, pero ya era tarde para eso. «Dime, ¿quién está interfiriendo con los sellos?», gritó enojado y desesperado. Sabía que no podía tomarse a la ligera estas amenazas. Su mayor error sería ignorar los problemas con los sellos. No podía permitir que sucediera lo mismo que en el pasado. Cuanto más se enfocaba en los sellos, más recuerdos que quisiera olvidar surgían en su mente. Esos recuerdos solo eran de sus pecados pasados. La figura se rió cansada. ¿En serio no lo sabes hasta ahora? El problema eres tú mismo, Yodo Issei. ¿Qué? Continuará. Capítulo 17. Enfrentando la oscuridad. La oscuridad se cernía sobre Issei mientras sus pensamientos se removían en la tormenta de emociones que había desatado el enfrentamiento con la figura. El silencio que siguió a la batalla parecía más profundo que nunca, y la oscuridad que lo rodeaba era abrumadora. A medida que se calmaba, Issei se dio cuenta de que estaba solo en ese paisaje devastado por las llamas, sin rastro de la figura que había enfrentado momentos antes. La pregunta sobre quién había interferido con los sellos seguía sin respuesta, y la revelación de que él mismo podría ser el problema lo tenía intrigado y perturbado. ¿Cómo podía ser él mismo el culpable de la debilidad de los sellos que mantenían prisioneras a esas entidades oscuras? Esa incógnita lo atormentaba. ¡Ah! La risa se escuchó por todos lados, pero Issei no se inmutó ni mostró ninguna emoción. Permaneció allí, analizando cada una de sus acciones desde que llegó a este lugar infernal. ¿Eran sus emociones las que habían desencadenado todo esto? ¿Acaso sus sentimientos eran la clave de este enigma? «Mírate», resonó la voz gruesa y escalofriante, como un eco de la misma oscuridad que lo rodeaba. «Careces de inteligencia, ¿verdad? Pensaste que tú, un simple mortal, podrías ganarme. No seas estúpido, aquí no puedo morir, aquí soy inmortal, aquí soy Dios». La voz parecía provenir de las mismas llamas rojas que consumían el paisaje, pero Issei sabía que no era así. Era solo un perro en contra de su dueño. «¿Cuál será tu siguiente movimiento, Issei? ¿Te rendirás?». La voz continuaba, su tono burlón y desafiante. «Aunque eso me gustaría que hicieras, pero no lo vas a hacer, ¿verdad?». Issei no respondió de inmediato. El silencio reinó en el paisaje desolado. Las llamas destructivas rugían en el fondo, pero el viento parecía llevar consigo la promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad para tomar control de su destino. La lucha interna de Issei era evidente en su expresión. Su mente estaba en ebullición, tratando de comprender la naturaleza de su situación. Si aceptaba estos sentimientos, si los reconocía, podría desencadenar un cataclismo que destruiría todo a su paso. Las criaturas encerradas en los sellos eran monstruos sedientos de sangre y venganza, reflejos oscuros de sí mismo. Él era consciente de que había sido el creador involuntario de esas abominaciones, y ese conocimiento lo atormentaba. Aunque lamentaba profundamente su papel en su creación, no podía ignorar la amenaza que representaban. Sin embargo, Issei también sabía que rendirse ante estos sentimientos sería renunciar a su capacidad de amar y sentir. La decisión no era fácil, y la lucha interna se reflejaba en su mirada. ¿Te rindes, Issei? La voz volvió a burlarse. No tienes el valor de enfrentar la verdad, ¿verdad?
Issei cerró los ojos por un momento, bloqueando las voces externas, y buscó respuestas en su interior. Sabía que la clave para resolver este dilema estaba dentro de él mismo. Finalmente, Issei abrió los ojos, su mirada determinada y su expresión resuelta. Aunque la lucha interna no había desaparecido por completo, había encontrado una respuesta. ¿Eso crees?, dijo en voz alta, con una firmeza que resonó en todo el paisaje. ¿Sabes una cosa? Siempre pensé que nunca volvería a sentir estas emociones, unos sentimientos hermosos que me gustaría sentirlos para siempre. Hizo una pausa, suspirando con pesadez, sus ojos mostraban ira, él estaba harto de todo esto. Su corazón afrontaba una mezcla de emociones, ira y confusión. La ira que sentía no era por su situación actual, la ira estaba dirigida a su destino, un destino que él mismo no pudo ver en el pasado, ni en esta. ¿Acaso su destino estaba interfiriendo en su vida? Si era así, entonces todo tendría sentido. Con un destino que solo te lleva a la soledad, entonces enamorarse no tiene caso. Eso pensaría un mortal cualquiera, pero Issei no era un mortal, él era algo más que eso. Antes se enfrentó al destino, entonces, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Tal vez cambie este destino. La voz sorprendentemente no dijo nada, solo estaba ahí en silencio, mirando cómo el aura de Issei crecía con cada segundo que pasaba. Pero ustedes, me salen con eso de que el sello está conectado a mis emociones. ¿En serio? ¿Quieren tanto en salir?, preguntó. Si eso quieren, entonces ¿por qué no hacerlo? La voz de Issei estaba cargada de energía, resonaba con el lugar como un eco. Ustedes no son más que una mísera parte de mí, entonces ¿por qué rebelarse? ¿Por qué no simplemente formar parte de mí, sin pelea, sin conflictos? Pero, pausó sus palabras para expulsar más poder. Ustedes en vez de hacer eso, se rebelan. ¿Acaso tiene sentido, rebelarse contra mí? ¿Acaso piensan que por el hecho de que soy débil, se quieren aprovechar de la situación? Issei dio un paso, el lugar tembló. Quieren destruirme, pero ¿acaso pueden siquiera pensar que ustedes ni son los únicos que cambiaron? Dio otro paso, la oscuridad desapareció en un estallido. Intentas asustarme y bajar mi resistencia mental. ¿Pero cuál fue el resultado?, preguntó, pero nadie respondió. La respuesta es, Ira dio otro paso y el lugar se rompió como un espejo, revelando a la figura temblando de miedo, arrastrándose como una serpiente moribunda. Eres arrogante, justo como yo, pero en verdad tú eres el que eres lamentable. Con esa fuerza, vienes y me dices que yo tengo la culpa, no me hagas reír. Dijo, dando otro paso, la gravedad aumentó y el cuerpo de la figura fue aplastado contra el suelo. La figura chilló de dolor, intentó moverse pero la gravedad aumentó, una enorme espada apareció de repente en el cielo y se clavó en la espalda de la figura. Chilló de dolor. Pero eso no era todo, más espadas caían del cielo, como una lluvia de meteoritos impactaban contra el cuerpo de la figura. Además, te olvidaste de una cosa, aquí yo soy el que manda, no tú. Se rió con gracia, viendo cómo la figura se reducía de tamaño por cada golpe de una espada. Maldito. Solo espera. Los otros son más fuertes y poderosos que yo. Una vez que salgan. Tu vida. Tu tesoro, tu mundo, todo será destruido, por tus manos. Dijo cansado, mientras más y más se reducía de tamaño. Desafiar el destino. Ah, ¿crees que lo puedes hacer? Antes de que terminara, Issei le cortó la cabeza en un segundo, matándolo, el cuerpo de la figura se convirtió en una luz blanca y se unió a Issei. No es que creo, estoy seguro de hacerlo. Dijo Issei, pero de un segundo a otro todo a su alrededor comenzó a brillar. Quiero ver, ¿qué es lo que está pasando allá? Por otro lado, Drake observaba con atención cómo los sellos parpadeaban en un brillo siniestro. Un aura oscura se extendía alrededor de ellos, y la sangre fluía desde las marcas. Drake se sentía confundido y sorprendido por la extraña situación que estaba presenciando. A medida que pasaba el tiempo, los sellos parecían debilitarse, como si algo intentara romperlos. Con toda su fuerza y energía, Drake luchaba por mantener la integridad de los sellos. ¿Qué está pasando?, se preguntó con dificultad, mientras la posibilidad de que los sellos se rompieran aumentaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, la sangre dejó de fluir, pero la energía que emanaba de los sellos se volvió violenta de repente.
Parecía como si los sellos mismos intentaran romperse, lo que desconcertó a Drake. ¿Qué diablos estaba ocurriendo? Hubo un momento en el que pareció que los sellos iban a ceder, pero luego, de manera igualmente repentina, todo se detuvo. La energía oscura y malévola retrocedió al interior de los sellos, como si estuviera escondiéndose de algo. Vaya, llegué un minuto tarde y todo habría desaparecido, dijo la voz de Issei desde detrás de Drake. Drake se giró para mirar a Issei y notó que algo era diferente en él. No podía poner el dedo en ello, pero sin duda había habido un cambio en su apariencia, aunque seguía siendo Issei. La pregunta era, ¿qué había cambiado en él? Estas cosas a las que te refieres son, en efecto, muy molestas a veces, respondió Drake. Issei miró los sellos y pudo ver claramente lo que había en su interior. Sombras oscuras que ansiaban desesperadamente la libertad, unas más oscuras que otras. ¿Sabes lo que realmente está sucediendo, Drake?, preguntó Issei. No sabría cómo explicarlo, pero fue extraño. De repente, un sello se rompió, respondió Drake, luego pareció recordar algo y miró a Issei con sorpresa. Viendo que estás bien, puedo asumir que lo derrotaste, ¿verdad? ¿Pensabas que esa cosa podría ganarme? Siempre lo supe. ¿Cómo podría algo tan débil como eso derrotarte? ¡Qué broma! Drake habló con un tono de voz debilitado, como si su orgullo se hubiera roto. Issei levantó la mano y pronunció unas palabras incomprensibles para Drake, pero era evidente que estaba haciendo algo. Cadenas comenzaron a emerger del suelo, dirigiéndose hacia cada uno de los 9 sellos. Cada cadena se conectó con un sello, como si Issei intentara fortalecer su resistencia. En estos momentos, no puedo dejar que esto termine así, murmuró Issei para sí mismo. Él mismo sabía que si ellos lograban escapar no podrá evitar su posible derrota y la destrucción masiva que podrían traer consigo. En estos momentos su poder aún está en crecimiento, por lo que tal vez en el futuro logre deshacerse de estas cosas. A veces es gracioso su situación, era como si las guerras internas no terminaran nunca, fue lo mismo, siempre ha sido así. ¿Qué estás pensando en hacer, Issei?, preguntó Drake. Pero no recibió una respuesta rápida de Issei. Más bien él estaba buscando las respuestas para esa pregunta. ¿Qué es lo que debe de hacer? La verdad ni él mismo lo tiene seguro, siente que cada vez está repitiendo los pasos de su pasado. Él no tenía miedo de repetir las cosas de su pasado, ya. Pero a veces se pregunta por qué siempre debe ser así, ¿acaso no tendrá esa vida que siempre quiso? La respuesta, tal vez o tal vez no, él no estaba seguro. Pero al parecer su destino siempre va a ser el mismo en cada vida. La verdad no lo sé, suspiró mirando los sellos. Siento que mi vida pacífica se puede acabar en cualquier momento. Y para ese momento debo estar preparado para afrontar eso. Drake sabía a lo que se refería Issei, aunque no pasó mucho tiempo con él, pero gracias a una porción de sus recuerdos, podía decir que Issei solo estaba buscando algo de paz, pero al parecer ese no es su destino. Aunque algo que tenía bien claro sobre Issei, era que él, superar esas barreras que lo bloquean, si no lo hace él solo, él mismo estará ahí, desde ese momento los dos comparten el mismo destino, un destino que tal vez le lleve a su fin, pero aunque suceda eso, puede irse en paz. Es lógico que hará eso, hasta ahora, obligaba a luchas a sus portadores con su rival, pero nunca pensó que lo se sentía en verdad sus portadores, aunque esos pensamientos cambiaron cuando vio los recuerdos de Issei. Ahí se dio cuenta de muchas cosas, la vida que tuvo hasta ahora era patética comparación a la vida de Issei, aunque le cueste admitirlo. Él es como un niño adelante a Issei. Tal vez su propósito de existir era estar al lado de Issei, apoyarlo hasta el final de los tiempos. Sí, admitió Drake. Tal vez esos días pacíficos lleguen a su final pronto. Pero no te olvides de que yo, el Emperador Dragón Rojo, estaré ahí para ayudarte, somos compañeros, ¿verdad? Sí, Drake ya lo tenía bien claro, esta vez buscará la felicidad de su portador. Capítulo 18. Lazos de sangre. Issei despertó con una pesadez abrumadora que envolvía su cuerpo. Ansiaba alivio del dolor y el cansancio que lo consumían. La luz del sol, al colarse entre sus párpados, le causó una inmediata molestia, como si hubiera permanecido en completa oscuridad durante una semana entera.
A pesar de su malestar, comenzó a explorar su entorno, y rápidamente se percató de que se encontraba en una habitación sorprendentemente familiar. Su propio cuarto. La confusión se adueñó de su mente. ¿Cómo había llegado hasta allí? Sus recuerdos se mezclaban y se desvanecían, y la última imagen nítida era la de su cuerpo colapsando en medio de la calle. La única suposición plausible era que alguien amable lo había encontrado en ese estado deplorable y lo había llevado de vuelta a su hogar. La idea de haber estado tirado en la calle, vulnerable y necesitado de ayuda, lo hacía sentir incómodo. Determinó que, en cuanto descubriera quién lo había rescatado, le expresaría su profundo agradecimiento. No le gustaba la idea de deberle algo a nadie, especialmente si esa persona lo había socorrido en un momento de apuro. Por otro lado, su mente seguía divagando en torno a su atacante, Zack. Mientras Issei se sumía en sus pensamientos, la puerta de la habitación se abrió lentamente, llamando su atención. «Parece que finalmente has despertado», dijo una voz conocida. Era Yuma, quien entró en la habitación con calma, sosteniendo en sus manos un vaso de agua. «Toma, necesitas hidratarte». Issei aceptó el vaso de agua en silencio, pero sus ojos delataban su confusión. ¿Había sido ella quien lo había traído de vuelta a casa? Me asusté mucho al encontrarte tirado en la calle, comenzó a explicar Yuma. Al principio, pensé que estabas herido, pero luego me di cuenta de que simplemente estabas inconsciente. Issei asintió, todavía confundido. Entonces, ¿fuiste tú quien me trajo aquí? ¿Cómo supiste dónde vivo? Yuma parecía nerviosa, comenzó a tartamudear y a jugar con sus manos, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sabía perfectamente dónde vivía Issei. Había estado observándolo en secreto durante mucho tiempo, pero no podía revelar ese hecho sin parecer una acosadora. Bueno, verás, comenzó con voz temblorosa, sus mejillas enrojecidas le daban un aire de una niña que había hecho algo mal. En el camino me encontré con tu madre, y me ofrecí a llevarte a casa. Esta es la primera vez que vengo aquí. Las risitas nerviosas de Yuma confundieron aún más a Issei, pero decidió no presionarla más en ese momento. Observó a Yuma con curiosidad. A pesar de ser un ángel caído, ella tenía un buen corazón. Se preguntó cómo habría perdido su estatus de ángel. Voy a traerte algo de comida, así que no te levantes, dijo Yuma antes de salir apresuradamente de la habitación, con las mejillas aún sonrojadas. «Qué chica tan peculiar», susurró Issei para sí mismo, mientras la puerta se cerraba tras ella. En un rincón oscuro de la ciudad, Zack luchaba por mantenerse en pie mientras avanzaba tambaleándose por un estrecho callejón. El dolor en su estómago era insoportable, y su ropa estaba empapada de sangre, lo que lo hacía parecer un espectro siniestro en la penumbra de la noche. «Maldita sea, esto duele», murmuró entre dientes mientras se aferraba a su herida. Cada paso que daba le causaba una oleada de agonía. De repente, una voz profunda resonó en el callejón, rompiendo el silencio de la noche. «Mira lo que tenemos aquí. Te has perdido, mi pequeño amigo». Zack alzó la mirada, su rostro demacrado se endureció. La voz pertenecía a un hombre oculto en las sombras. Su cabello largo le cubría los ojos, pero sus dientes brillaban con malicia en la oscuridad. Vestía una bata negra desgarrada y manchada de sangre. Por tu olor, el hombre husmeó el aire como un depredador. Interesante, un demonio. Un demonio de calidad. ¡Qué maravilloso! El repentino grito y la aparición del hombre hicieron que Zack se pusiera en guardia. Este individuo frente a él no era un demonio, sino un devorador de sombras, un enemigo natural de los demonios. Zack conocía la historia de su especie. Eran criaturas antiguas y aterradoras. El hombre pareció envolverse en una llama negra antes de desvanecerse, revelando una apariencia grotesca y espeluznante. Su cuerpo oscuro y retorcido se asemejaba a una sombra viva. Los ojos brillantes de un rojo intenso lo miraban con hambre, y sus extremidades terminaban en afiladas garras. La boca del devorador de sombras estaba llena de colmillos afilados, y su lengua recogió con avidez la sangre que había quedado en sus garras. «¡Qué delicia!», susurró, saboreando la sangre. «Sin duda, la mejor sangre que he probado. Pero quiero más, más, más». La criatura empezó a entrar en una especie de frenesí alimentado por el deseo insaciable. Se lanzó hacia Zack con un estallido de velocidad.
Zack reaccionó instintivamente, sacando su espada justo a tiempo para bloquear las garras afiladas que se dirigían a su rostro. El sonido del acero chocando contra las garras resonó en el callejón. Zack retrocedió con agilidad, esquivando las garras mortales. La criatura se rió con satisfacción mientras lamía la sangre que había quedado en sus garras. ¡Qué delicia!, repitió, su voz llena de crueldad. Pero quiero más, más, más. La criatura se lanzó nuevamente hacia Zack, quien estaba completamente concentrado. A pesar de su herida, Zack era un luchador hábil. Esquivó el ataque con agilidad y contraatacó con un golpe rápido de su espada. La hoja cortó el aire con precisión, pero el devorador de sombras se deslizó hacia atrás con una agilidad sorprendente. La pelea continuó en un frenesí de movimientos ágiles y evasiones astutas. Zack se mantuvo en guardia, tratando de encontrar una apertura en la defensa de la criatura mientras ésta se movía como una sombra viviente. La oscuridad del callejón parecía favorecer al devorador de sombras, quien se camuflaba y aparecía repentinamente. «Maldita sea, ¿por qué estas criaturas siguen con vida?», se preguntó Zack para sí mismo mientras esquivaba otro ataque. Cada movimiento requería una precisión mortal, y sabía que no podía darse el lujo de cometer un error. La criatura se burló, su risa retumbó en el callejón. «No puedes escapar, demonio. Eres mi cena y te devoraré vivo». La lucha continuó, y Zack se dio cuenta de que enfrentaba a un enemigo formidable. Los devoradores de sombras eran una amenaza verdaderamente peligrosa, y la herida que le había infligido la chica le causaba un dolor insoportable, lo que complicaba aún más la batalla. «Maldito. ¿Crees que me dejaré devorar vivo? Te cortaré esa boca y te eliminaré de la existencia, maldita bestia», gritó Zack en un acceso de furia mientras intensificaba la potencia de sus ataques. La criatura estalló en risas siniestras, aumentando la ferocidad de sus ataques. El devorador de sombras era un adversario astuto y retorcido, conocido por jugar con su presa hasta agotarla antes de comenzar a consumirla lentamente, deleitándose con cada bocado de carne junto a los desgarradores gritos de su víctima. La lucha se volvía cada vez más encarnizada. La criatura parecía un maestro de la evasión, desapareciendo en las sombras y reapareciendo en otro lugar como si se teletransportara. Cada herida infligida por Zack se curaba en cuestión de segundos, y el agotamiento parecía no tener ningún efecto sobre la criatura, mientras que Zack estaba al borde del colapso. La resistencia de los devoradores de sombras no debía subestimarse. Podrían mantenerse en pie durante años sin mostrar signos de fatiga, lo que se sumaba a su práctica inmortalidad. Lo único que podía poner fin a sus vidas era el hambre. Pero todo cambió en ese fatídico momento, cuando descubrieron la debilidad que pondría fin a estas criaturas al instante. Y esa debilidad era... Un susurro apenas audible llenó el callejón, y una espada roja atravesó del devorador de sombras. La criatura rugió de dolor, y su cuerpo se desvaneció en una desintegración que dejó en el aire un eco fantasmal. La espada cayó al suelo, produciendo un sonido metálico hermoso, como una melodía nocturna que contrastaba con la violencia previa. Zack, exhausto y herido, contempló la espada con asombro. «Esa espada», murmuró. Brácida, la espada levitó misteriosamente y voló directamente a las manos de su dueño. Zack miró a la persona que lo había ayudado y reconoció a su tío por su distintiva cabellera blanca, que se mecía suavemente en la brisa nocturna. «Tío, esa espada». «Silencio», interrumpió su tío con autoridad antes de que Zack pudiera terminar de hablar. «Solo puedo decir que te ves lamentable. No solo perdiste ante un humano, sino que perdiste ante uno de los caídos». Zack aceptó las palabras de su tío en silencio, consciente de que cualquier intento de justificación solo empeoraría su situación. En ese momento, la prudencia le aconsejaba mantener la boca cerrada. «Ahora cuéntame lo que sucedió», solicitó su tío con una mirada inquisitiva, dándole la oportunidad de relatar los eventos que habían llevado a esta confrontación con el devorador de sombras. Renjiro, después de escuchar la historia, reflexionó sobre la situación. Si las criaturas realmente habían escapado, eso sería un problema grave para su linaje. Vamos, esto debe ser conocido por el líder. Si esas cosas realmente han escapado, nuestra familia podría quedar en una posición comprometida ante la comunidad demoníaca, expresó mientras abandonaba el callejón.
Zack no dijo una palabra y siguió a su tío, aún sintiendo la herida en su estómago, que tardaría un tiempo en sanar completamente. Ten esto, le lanzó un pequeño frasco. Úsalo, el líder se enfadará si entras así. Dejarías una impresión negativa. Zack tomó el pequeño frasco y lo examinó. Contenía una lágrima de fénix. Pero tío, esto, comenzó a decir, pero se detuvo al ver que su tío se puso serio. Te agradezco por esto, tío. En el futuro, te devolveré el favor que me estás haciendo. Renjiro no dijo nada, pero una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Zack rompió el frasco y aplicó el contenido en su herida, y en un instante, su cuerpo sanó por completo. Era sorprendente cómo esta sustancia curaba todas las heridas instantáneamente, razón por la cual era famosa en el mundo de los demonios. Una vez curado, Zack se preparó para seguir a su tío. Era la primera vez en mucho tiempo que se encontraría con el líder, y se preguntaba cómo se desarrollarían los acontecimientos una vez que se encuentre con el líder. Capítulo 19. Un pacto roto. La amplia sala de conferencias de la mansión Yagyu se encontraba sumida en penumbra, la tenue luz de las velas dispuestas en una majestuosa mesa de ébano iluminaba la estancia. Al extremo de la habitación, dos figuras permanecían de pie, con una tercera figura retorciéndose de ira. Zack y su tío, Renjiro, estaban informando al líder de la familia sobre los sucesos recientes. Este líder, una figura imponente y misteriosa, se mantenía en las sombras, aguardando ansiosamente buenas noticias. El líder esperaba ansiosamente buenas noticias, pero lo que había oído lo llenó de furia. Estos problemas con las puertas demoníacas llegaban en un momento crítico, con la presencia de su propio hijo y la mirada atenta del Consejo de Clanes Demoníacos. No podía permitirse errores, y menos aún que su prestigiosa familia cayera en deshonra. Como lo has oído, mi líder. Parece que estamos teniendo problemas con las puertas, mencionó Renjiro con cautela. Estamos a la espera de sus órdenes para resolver este asunto de inmediato. El líder no respondió de inmediato, su silencio era tenso y lleno de ira reprimida. Las cejas azules de su rostro se arrugaron con rabia, sus profundos ojos azules parecían inyectados en sangre, y sus puños sangraban por la fuerza con la que los apretaba. Este líder de la familia Yagyu, conocido por su perfección y precisión en cada movimiento, se veía ahora amenazado por un giro inesperado del destino. Sus planes meticulosos habían dado un giro de 90 grados, y la duda comenzó a nublar su mente. ¿Cómo habían escapado las criaturas? ¿Qué consecuencias enfrentarían? ¿Podrían perder el prestigio de su nombre? Cuestionamientos como estos atormentaban su orgullo y autoestima, erosionando su autoconfianza. Él mismo había diseñado la puerta, por lo que cualquier falla en su funcionamiento supondría su completa humillación. Era un problema de proporciones inimaginables. ¿Qué están esperando, par de inútiles? Vayan y descubran qué ha sucedido. Rugió el líder, dejando en claro su desesperación. Como usted ordene, Renjiro aceptó la orden sin cuestionarla, pero Zack podía sentir el nudo de rabia en el fondo de su garganta. ¿Era este el líder que su madre había amado? Un hombre impulsivo y sin lógica. Se preguntó cómo su madre se había enamorado de alguien como él. Zack siguió a su tío, Renjiro, hacia la salida de la sala, pero antes de cruzar el umbral, no pudo evitar mostrar una expresión de desafío. Las palabras de Renjiro retumbaban en su mente, aguijoneando su orgullo. Vamos, Zack, murmuró Renjiro con resignación. Escucha las órdenes de tu líder. Aquí no somos más que un par de perros. El rostro de Zack se oscureció, la ira que anidaba en su interior creció a pasos agigantados. Odiaba a su líder, lo aborrecía con todo su ser. Para Zack, este hombre no merecía el título de líder. Era un bastardo despiadado y egoísta que no tenía lugar en su corazón ni en su familia. Desde el momento en que nació, solo había recibido la mirada fría de su padre. Incluso casi había perdido la vida una vez, intentando demostrar su valía en los ojos de su padre, pero fue ignorado y despreciado. La mirada de su padre siempre había estado llena de desprecio y disgusto. ¿Por qué le odiaba tanto? Esa pregunta había sido una constante en la mente de Zack desde que tenía memoria. Una pregunta sin respuesta, pero que le obsesionaba más que cualquier otra cosa. Ahora, con el corazón ardiendo de ira y sus ojos reluciendo de odio, siguió a su tío sin decir una palabra.
En estos momentos, solo deseaba una cosa: la muerte de ese bastardo de líder. No importaba si suplicaba clemencia, Zack lo despedazaría y lo haría comer el polvo que tanto despreciaba. Cuando salieron de la mansión Yagyu, el cielo se mostró con un tono rojizo y las nubes oscuras parecían anticipar una tormenta inminente. La vegetación que alguna vez había rodeado la mansión estaba prácticamente extinta, creando una sensación de soledad y desolación en el lugar. Al llegar a la puerta principal, se encontraron con lo que alguna vez había sido un hermoso jardín lleno de vida y colores. Sin embargo, ahora solo quedaban hierbas grises y flores que habían perdido su belleza, mostrando su luto en tonos oscuros. Renjiro, mientras miraba el jardín, no pudo evitar que una expresión nostálgica cruzara su rostro. Había vivido momentos felices allí en el pasado, pero en ese momento no tenía tiempo para rememorar. Tenía una orden que cumplir. Sin embargo, las palabras de su sobrino le hicieron detenerse en seco. «Dime, tío, ¿por qué ella tuvo que irse?», preguntó Zack, sin mostrar su rostro a Renjiro, como si temiera ver la respuesta en su expresión. Renjiro miró a su sobrino con una mezcla de tristeza y simpatía. Sabía exactamente a quién se refería Zack con ella, y no tenía una respuesta para esa pregunta dolorosa. Nunca había tenido la oportunidad de lamentarse ni preocuparse por nadie, pero ver a su sobrino sumido en la tristeza le tocaba de alguna manera. «Me gustaría poder darte una respuesta, Zack», respondió Renjiro en voz baja. «Pero tenemos una orden que cumplir, ¿recuerdas?». Zack asintió en silencio, consciente de que no había tiempo para reflexionar. A pesar de la evidente respuesta de su tío, la tranquilidad de Renjiro en situaciones que harían perder la cordura a cualquiera seguía siendo un misterio para Zack. Aunque había sido su tío quien lo crió, no lograba entenderlo por completo. Para él, Renjiro era como un enigma envuelto en una capa de serenidad, un cadáver que no mostraba sus emociones al mundo. Solo una vez, hace mucho tiempo, había visto a su tío sonreír. El recuerdo de esa sonrisa se desvanecía en su memoria, como si hubiera pertenecido a otra vida. «Debemos apresurarnos», declaró Renjiro, interrumpiendo los pensamientos de Zack. «No queremos que la situación se agrave». Zack asintió nuevamente y siguió a su tío mientras éste hacía un movimiento ligero con sus manos. De la oscuridad de su magia, Renjiro convocó una bestia mitad águila, mitad león, que rugió con fuerza antes de levantar el vuelo. Zack y Renjiro se acomodaron en su espalda y, en cuestión de segundos, se encontraban surcando los cielos. «¿Por qué no simplemente nos teletransportamos?», cuestionó Zack, curioso por la elección de su tío. Renjiro dejó escapar un suspiro y respondió en voz baja. «Tienes mucho que aprender sobre estas cosas. Verás, estas bestias son capaces de detectar la magia a kilómetros de distancia, y son particularmente sensibles a la magia de los demonios. La mera presencia de un demonio puede hacer que entren en un frenesí mágico, desatando sus poderes de manera incontrolable». Zack asintió, comprendiendo rápidamente la razón detrás de la elección de su tío. Sin embargo, Renjiro continuó explicando. «La puerta debe estar debilitada en estos momentos, pero si nos teletransportamos cerca de ella, se rompería inmediatamente. Esta puerta es sensible a la magia que proviene del exterior». La información de su tío resonó en la mente de Zack, dejándolo en silencio mientras continuaban volando hacia un destino desconocido. La brisa fría del atardecer acariciaba sus rostros, y el cielo se pintaba de tonos rojizos. En esa dirección, un halo de misterio y peligro aguardaba mientras se acercaban a las puertas demoníacas. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a su destino. La bestia elevó su vuelo como si escapara hacia el espacio, pero pronto Zack se dio cuenta de que no era así. «Agárrate fuerte», le advirtió Renjiro. Zack obedeció en silencio, aferrándose con firmeza al lomo de la bestia. La criatura se lanzó en picada hacia abajo, como un meteoro en caída libre. En ese momento, un portal negro se formó a pocos metros del suelo, pareciendo un remolino en el agua. El remolino giraba con violencia, pero eso no intimidó a la criatura. Sin titubear, se lanzó directamente hacia el vórtice oscuro, desapareciendo en su interior para emerger en un lugar completamente diferente. El cielo en este nuevo lugar era oscuro debido a las nubes negras que lo cubrían, y el suelo, en lugar de lodo, estaba cubierto de cadenas rojas de gran tamaño, dándole un aspecto infernal.
La bestia continuó surcando los cielos antes de descender lentamente hacia el suelo. Habían llegado a su destino. Frente a ellos se erguía la tan mencionada puerta, una estructura imponente, con dimensiones generosas y un profundo tono azul oscuro que emitía una luz violeta desde su interior. Esta luminosidad iluminaba la zona circundante, creando un ambiente de tensión palpable. Zack podía sentir la energía oscura y peligrosa que emanaba de la puerta demoníaca, una energía que le resultaba inquietantemente familiar. Era la misma aura que había sentido antes, la misma oscuridad ominosa. La coincidencia no podía ser ignorada. Como temía, susurró Renjiro para sí mismo. Esas cosas despertaron de repente. Ahora, parece que quieren salir. Pero lo que no entiendo es cómo lograron hacerlo si la puerta aún está cerrada. Mientras Renjiro reflexionaba, Zack se quedó absorto ante la monumental puerta frente a él. Estaba contemplando la creación de su padre, y la sorpresa no tardó en invadirlo. Así que esta es la gran puerta que construyó ese bastardo, reflexionó Zack. Recorrió la puerta con la mirada, maravillado por su magnitud y la misteriosa forma en que su padre había concebido una estructura que albergaba otra dimensión en su interior. De repente, un potente golpe resonó a través de la zona, sacudiendo a Zack y Renjiro. Cada impacto retumbaba con más fuerza que el anterior, haciendo que la puerta temblara en su lugar. Renjiro puso una expresión seria y se preparó para lo que venía. Mientras Zack estaba a punto de hacer una pregunta, Renjiro sacó un cristalino azul de su bolsillo. «Ten esto», le entregó el cristal a Zack. Zack se mostró confundido por el obsequio, sin comprender su propósito. «¿Qué es esto, tío?», preguntó. Renjiro mantuvo su mirada seria y explicó. «Una vez que esa cosa abra la puerta, trataré de devolverla. Tu tarea será sellarla nuevamente. Aunque será un sello temporal, nos dará tiempo para prepararnos». Antes de que Zack pudiera responder, el portal emitió un ruido sordo que resonó en todo el lugar. Habían roto la puerta. Renjiro miró la puerta caerse a pedazos y toda la esperanza que tenía en volver a sellarla para ganar tiempo se fue a la basura. «Al parecer es demasiado tarde», susurró con decepción. La puerta emitió un brillo rojo y formó un portal por el que comenzaron a salir un montón de sombras con una bulla escalofriante que hizo temblar el lugar. Zack miró a esas criaturas y notó que eran diferentes de las anteriores. Eran más poderosas y espantosas, y antes de que pudiera darse cuenta, se encontraba en los brazos de su tío, listo para teletransportarse. Y lo último que vio fue una sombra humanoide saliendo del portal con una enorme sonrisa, que le trajo un recuerdo de hace mucho tiempo atrás. Un recuerdo sellado en su memoria había sido liberado. Por fin. Libre. Se escuchó una celebración detrás de la multitud de las criaturas. «Bien, mis queridos sirvientes, vayan y maten a cualquiera que se interponga en sus caminos, esta vez nosotros seremos quienes conquistemos el mundo». Jajajajaj. Las criaturas dieron un rugido estremecedor y comenzaron a elevarse a los cielos buscando una salida al exterior. Mientras tanto, Issei yacía plácidamente dormido en algún rincón, sus ojos se abrieron lentamente, y fue consciente de la situación cuando la sacudida del suelo lo arrancó de su sueño. Vaya, parece que alguien eligió el momento menos oportuno para hacer su gran entrada. «Es que tengo la peor suerte del mundo para que incluso me interrumpan mientras duermo»,